bueno, si no se irán sumando en un ratito. Esta es la última clase que vamos a compartir de este tema. Dejamos para esta clase un poco algunas adaptaciones que a veces suelen quedar afuera o que no solemos tratarlo tanto ni en los cursos básicos y a veces en la bibliografía muchas veces tampoco, pero me pareció interesante presentárselas, quizás sin el detalle o la profundidad con las que trabajamos las anteriores, pero sí como para que tengan una idea y los conozcan, porque son algunas de ellas muy interesantes y quizás a alguno de ustedes en particular les podría interesar trabajar con ellas, y en Argentina hay grupos que trabajan en algunos de estas adaptaciones que vamos a ver hoy, que ya les voy a contar en un ratito. Esta clase por ahí va a ser más corta que las anteriores, pero bueno, me gustaba eso también para dejar también tiempo para quienes tengan que recuperar la actividad de la semana pasada, puedan dedicar también ese tiempo a, bueno, que la clase sea más corta y tengan más tiempo disponible para trabajar en eso. Así que vamos a comenzar. Fíjense que a lo largo de las 3 clases anteriores ya abordamos todos esos tipos de adaptaciones que quedaron pintados en amarillo, y hoy vamos a hablar un poquito de adaptaciones de madera. Quizás de esas vamos a hablar un poquito más en detalle, porque son muy interesantes y brindan mucha información y dieron el pie, digamos, su estudio dio el pie a la generación de 2 ramas dentro de la botánica que son muy interesantes y que incluso una de ellas está bastante relacionada con todo lo que es arqueología o antropología, y se utiliza mucho en estudios interdisciplinarios con esas otras ramas de la ciencia, y eso es algo que a mí siempre me gusta remarcar, que a veces estudiamos las plantas y solo las plantas, y pareciera que no sirve para otra cosa más que para entender un poco más el mundo vegetal. Y en realidad estudiar las plantas desde distintos aspectos nos permite abrirnos y sumar información en trabajos interdisciplinarios, y es ahí donde está quizás eh, la mayor riqueza y también nuestra mayor fortaleza como botánicos, poder sumar nuestro conocimiento a otros conocimientos de otros profesionales de otras ramas de la ciencia y generar una conclusión o un entendimiento de ese problema que todos estamos estudiando mucho más acabado que si solo lo enfocáramos desde una de las ramas de la ciencia. Así que también me parece que es muy interesante desde esa perspectiva. Y después les voy a presentar ahí sí, mucho más livianamente, si se quiere, algunos otros adaptaciones que también hay muchísimo para poder decir de ellas, pero las vamos solo a presentar a manera de que los conozcan, y si en algún momento alguno de ustedes necesita saber más sobre ellos, bueno, saber que existen y que hay grupos que también trabajan en esos temas y que pueden llegar a ayudarlos. Adaptaciones de madera, vamos a empezar con estas. Y por eso yo la semana pasada les decía cuánto se acordaban de crecimiento secundario, ¿sí? Recordemos que las plantas tienen lo que denominamos un crecimiento primario. Básicamente lo reconocemos a través de los tejidos vasculares primarios, ¿sí? Del xilema primario y floema primario, y después en un determinado momento, que en general tiene una regulación, digamos, hormonal o fisiológica de la planta, entra en actividad o se diferencian lo que llamamos meristemas secundarios, que es el cambio en el felógeno, y van a originar tejidos secundarios. Esos tejidos secundarios tienen que ver con tejidos vasculares secundarios, xilema secundario y floema secundario, y también tiene que ver con tejidos de protección secundario, que es el suber, básicamente el suber, y la felodermis, que no tiene tanta función de protección, sino que puede llegar a tener otro tipo de funciones según la planta que estemos estudiando. Entonces vamos a repasar mínimamente, o sea, y vamos a recordar.
tanto las raíces como los tallos pueden tener crecimiento secundario. Yo voy a hablar o voy a hacer el repaso centrándome en tallos, porque es después lo que me va a servir para explicar el tipo de adaptaciones en madera, que básicamente se trabaja en tallos con crecimiento secundario. Si se acuerdan, un tallo típico con crecimiento primario, vamos a encontrar haces vasculares, ¿sí? Colaterales, con xilema hacia el centro del órgano y floema, que acá está en verde, hacia la periferia. O sea, haces vasculares colaterales rodeando, en este caso, una médula central. Y lo importante es que para que se origine crecimiento secundario, en los tallos estos haces vasculares tienen que estar abiertos. ¿Qué quiere decir que estén abiertos? Quiere decir que va a quedar un remanente de procambium entre xilema primario y floema primario. Ese procambium en algún momento va a diferenciarse en cambium y lo vamos a llamar cambium fascicular. ¿Sí? El cambium que se encuentra entre el xilema primario y el floema primario se denomina cambium fascicular. ¿Qué va a pasar? Para que el cambium funcione, no puede estar discontinuo solo los pedacitos, como veíamos acá, de cambium fascicular. Tiene que generar un anillo completo. Entonces, en este espacio, que si se acuerdan se llamaba radio medular, a la altura de donde se diferenció el cambium fascicular, se van a diferenciar células que son de ese parénquima del radio medular, van a dediferenciarse, o sea, volver para atrás, revertir a su actividad meristemática. Entonces van a formar lo que se conoce como cambium interfascicular. Entonces, el cambium fascicular más el interfascicular van a formar el cambium vascular, ¿sí? Generar ese anillo completo que es ahora lo que va a permitir el comienzo del crecimiento secundario. En ese caso, ese cambium vascular que va a producir siempre hacia el centro del órgano xilema secundario y hacia la periferia va a producir floema secundario. Y fíjense cómo está muy bien representado en este dibujito, cómo quedan los remanentes de xilema primario, ¿sí? Que provienen de este paquete que había en el haz vascular, y del floema primario. Fíjense que acá también quedan los paquetitos que correspondían al floema primario que estaba en el haz vascular. Y esto también es interesante que lo tengamos en cuenta porque vemos cómo el cambium, las células del cambium se están dividiendo en este sentido para dar células hacia adentro y hacia afuera. Pero a la vez se dividen en este sentido para aumentar la cantidad de células del cambium. ¿Por qué? Porque al acumularse células hacia el centro, ¿sí? Acumular células de xilema secundario, si el cambio no va acompañando ese crecimiento en diámetro, actuaría como un cinturón. Si uno tiene un cinturón puesto y engorda, 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 va a llegar un momento que o aflojamos la hebilla del cinturón y el cinturón va a acompañar nuestro crecimiento o se revienta. Entonces el cambio le pasaría lo mismo. Tiene que aumentar de diámetro para acompañar ese crecimiento en grosor del órgano que está sufriendo crecimiento secundario. Por eso es que decimos que las células del cambium siempre se van a estar dividiendo periclinalmente, ¿sí? Que es lo que va a permitir que genere xilema y floema secundario, y anticlinalmente, que es lo que permite que aumente la cantidad de células de el cambium para que ese cambium aumente, o sea, acompañe el crecimiento en grosor de ese órgano. Y a ver si me queda bien. Este es un esquema también de un tallo con crecimiento secundario, y lo que quería que prestáramos atención es en esta parte. Hasta recién estuvimos evaluando esto, que era la formación de xilema secundario y de floema secundario, ¿sí? Y acá está el cambio. Pero también yo les había dicho que el crecimiento secundario se generaba un tejido de protección superficial, que es el suber, y que era producido por el felógeno. Y hacia adentro, hacia el interior, el felógeno produce felodermis, ¿sí? Que son estas capitas de células. Eso es importante. Sobre todo, vamos a ver que este suber
tiene función obviamente de protección y también forma en él las lenticelas, que son digamos, las estructuras que reemplazarían en función a los estomas, ¿sí? Porque si bien estos tejidos secundarios uno lo ve como mucho más duros y pareciera como hasta rígidos e impermeables, que lo son, pero tienen que tener espacios laxos con células vivas que permitan la respiración, ¿sí? El intercambio gaseoso, y en este caso son las lenticelas. Y lo que también quería que tuviéramos en cuenta es que muchas veces el crecimiento secundario se inicia con la formación de tejidos conductores secundarios, y si observamos la periferia del órgano no vamos a ver el desarrollo del felógeno. ¿Sí? La diferenciación de felógeno y generación de suber y felodermis puede ser más tardía que la diferenciación del cambium y la generación de estos tejidos vasculares secundarios. ¿Sí? Lo más importante o lo que más tenemos que tener en cuenta es esta parte, sobre todo del xilema secundario, que es lo que vamos a mirar un poquito ahora más en detalle en este tipo de estudios, digamos, de maderas. Y lo que más en detalle vamos a mirar en esos estudios, y por eso también me interesaba repasar, era el concepto de anillos de crecimiento, ¿sí? Fíjense que los anillos de crecimiento son característicos de tallos con crecimiento secundario y de tallos de plantas que viven en ambientes medios. ¿Qué quiere decir? Que hay alternancia de estaciones, o sea, va a haber estaciones frías y estaciones cálidas, y que esa alternancia de estaciones también tiene que ver con una estacionalidad en las lluvias. ¿Por qué les digo esto? Si las condiciones ambientales, sobre todo la disponibilidad de agua y la temperatura, son continuas a lo largo del año, por ejemplo, pensemos en un ambiente tropical, ¿sí? Sobre todo en la franja bien alrededor del Ecuador o entre los trópicos, los árboles que crecen en general en esas zonas, sobre todo en zonas muy húmedas, estamos pensando selváticas porque también hay zonas con otro tipo de condiciones. Si pensamos entre los trópicos también pasa por los desiertos, pero pensemos algo en esas zonas muy húmedas. ¿Qué pasa? No hay una estacionalidad marcada y en general la humedad es alta durante todo el año. Entonces, si hiciéramos un estudio de maderas de los árboles de esas zonas, no veríamos este marcado o esta característica distinción que se ve como una gradualidad en el tamaño de las células conductoras, ¿sí? Desde más grandes hacia más pequeñas, como si uno pudiera ver cómo empezó el proceso de producción de células y se va frenando. ¿Sí? Esto solo lo vamos a ver en tallos, ¿sí? Anillo de crecimiento en raíces no se observa, o sea que en tallos y de ambientes que tienen estacionalidad marcada. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasa? Si pensamos en que el metabolismo de las plantas comienza a activarse en primavera-verano, empecemos mirando por acá, en primavera-verano, en general primavera-verano, ¿qué hay? Empieza a aumentar la temperatura y en general aumenta la disponibilidad de agua, ¿sí? Aumenta las lluvias. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber bastante agua con sustancias disueltas que se van a absorber por la raíz y que van a necesitar ser transportadas. Entonces el cambium va a comenzar a producir activamente células conductoras y esas células conductoras van a tener un gran diámetro o un mayor diámetro. ¿Por qué? Porque hay bastante disponibilidad de agua para conducir hacia los órganos aéreos. Vamos avanzando, primavera, primavera, en el verano por ahí a veces se torna un poco seco, puede ser que se frene, seguimos, y de repente abruptamente empieza a frenarse. Miremos por acá, por ejemplo, se frena, las células se van haciendo más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, hasta que pareciera que dejara de crecer o dejaran de producirse más células. ¿Por qué? Acá ya estamos entrando en el otoño, ¿sí? Y a medida que se avanza en el otoño, la temperatura disminuye, en general disminuye la disponibilidad de agua, ya sea porque llueve menos o porque el agua está congelada en el suelo, ¿sí? Pensemos en bosques nevados. Entonces, el cambium va a entrar en un letargo, deja de producir células
Y esa última etapa donde va produciendo algunas células, los diámetros son muy pequeños porque no hay una gran disponibilidad de agua para poder conducir hacia los órganos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a producir esta gradación que uno ve en el diámetro de las células conductoras y que uno reconoce como anillo de crecimiento. En general, en estos ambientes con estacionalidad, se puede correlacionar que un anillo de crecimiento equivale a una estación de crecimiento, quiere decir a un año. Pero hay que tener cuidado porque, como vamos a ver en un ratito, pueden ser que algún año donde haya una extrema sequía por determinada condición en algún momento, puede ser que nos genere falsos anillos de crecimiento. ¿Sí? Entonces, es todo un estudio, la gente que se dedica a eso hace todo un estudio, analiza, se integran muchas ramas de distintas ciencias, también de climatología, de edafología, de meteorología, para poder interpretar lo que las células conductoras del xilema secundario de estos tallos nos están diciendo acerca de lo que pasó con la planta, y eso a su vez nos puede estar dando datos eh, referidos a alguna madera que se utilizó para hacer una determinada artesanía o un mueble, ¿sí? Porque muchas veces muchos de estos estudios se utilizan analizando esas vetas famosas que se ven en las maderas y que se pueden llegar a reconocer como parte de lo que fueron los anillos de crecimiento del árbol que dio origen a esas estructuras. Y en este caso también se los quería mostrar, fíjense que acá está bastante, en este está claramente, uno dice, bueno, acá hay un anillo, dos anillos y tres anillos. Y acá está un poco más complicado en este, por ejemplo. Eso es lo que les quería como mostrar. A veces el análisis es muy sencillo y a veces no tanto. Acá comienza a haber un anillo, fíjense que hay vasos bastante grandes y después de repente como que se van haciendo más chicos, pero aparece alguno grande por ahí. ¿Qué pudo haber pasado? Uno puede analizar que comenzó la estación favorable acá, pero de repente hubo una sequía con algunos puntos, ¿sí? Como de abundancia de agua, y después se fue frenando hasta acá, que lo vemos como un freno abrupto. Después, fíjense, comienza un nuevo anillo con una estación de crecimiento, pero también estaban teniendo como no tan gradual el pasaje como acá. Es como que de repente hay momentos de gran abundancia de agua y de repente momentos de escasez. Y ahí podemos reconocer otro anillo que se va frenando el crecimiento, ¿sí? O sea, es todo un análisis. Fíjense que lo que podemos llegar a sacar como hipótesis solamente mirando y con un conocimiento básico de lo que sería anatomía de madera. Si yo no me especializo en esto, simplemente mirando con el conocimiento básico que tengo de cómo interpretar o qué estoy viendo en el xilema secundario de esta planta, puedo llegar a esbozar qué pasó. ¿Sí? Después tendría que cotejarlo con los datos o con los registros para ver si pasó eso o si es un lugar que en algún momento tuvo una estacionalidad más marcada y ahora se está convirtiendo o está cambiando el clima y está generando esta alternancia no tan marcada de las estaciones. Y aprovechemos para mirar que acá se ve muy lindo. Fíjense lo que es el suber, ¿sí? Y acá no se llega a ver, pero la primera capa debajo del suber va a ser el felógeno y luego la felodermis. Y acá esto es un remanente de corteza primaria. Entonces, ahora podemos centrar un poquito a ver cómo se estudia o cómo se trabaja o qué es lo que hace la gente que interpreta esto que pasó a través del estudio de, sobre todo, anillos de crecimiento o alteraciones en esos anillos de crecimiento o en esa anatomía del xilema secundario. La gente que trabaja en esta rama de la botánica no es que se talan los árboles y para estudiar los anillos de crecimiento y entonces se mató al árbol. En general lo que utilizan es este tipo de instrumentos que básicamente es como algo así como un sacacorchos muy sofisticado,
que va a sacar solo una pequeña porción del árbol, sin llegar a matarlo, ¿sí? Uno pueden extraer esta muestra, que es lo que se ve acá. Van haciendo presión, de hecho, en algunos casos hay algunos que son de tipo hidráulico para que sea más fácil la extracción de la muestra, pero los primeros que se utilizaron fueron manuales y había que ir haciendo fuerza para que esta cánula fuera penetrando por la madera y después al sacarla se extrae una mínima porción, pero fíjense que en esa mínima porción se pueden reconocer perfectamente esos anillos de crecimiento que van a después a ser interpretados para obtener la información que se necesite. Y por ejemplo, en este caso, que sí es un tallo que se ha talado, fíjense cómo es el trabajo minucioso donde con alfileres van marcando los distintos anillos para después utilizar, en general se hace un trabajo con uso de lupas, ¿sí? Para poder observar con un menor aumento y luego también pueden hacer secciones más delgadas utilizando un silótomo y llevar a microscopio para obtener fotografías del tipo que veíamos recién. Fíjense, por ejemplo, acá tienen, en este caso se fechó cuándo se había plantado este árbol, ¿sí? O están marcando este primer anillo, ¿sí? En 1946, y luego hicieron toda la progresión de anillos, fíjense algunos que son tremendamente grandes versus acá que son mucho más delgados, y acá también parece que hay muchos anillos más chiquitos, llegando al último que lo han datado o correlacionado con el año 1996. ¿Qué podemos pensar así a simple vista con el conocimiento básico que tenemos? Bueno, estos primeros años parece que hubo una abundancia de agua, ¿sí? Por eso son anillos mucho más gruesos. Fíjense que después se fueron haciendo medios y ahora son muy, muy delgados. Y acá este último anillo parece que vuelve a ser un poco más amplio, con lo que quiere decir que quizás eh, fue un año favorable con una alta cantidad de lluvias. Y fíjense también que no siempre el centro, digamos, lo que correspondía al crecimiento primario, está bien centrado, sino que en este está un poco desplazado. Y eso también nos habla de lo que le pudo haber pasado a ese árbol siendo joven. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, puede ser que se haya torcido, entonces eso desplazó un poco el tallo primario, luego se lo logró enderezar porque está un poco desplazado, pero no tanto, ¿sí? Solo con ver la madera podemos empezar a hacer hipótesis sobre las circunstancias que pudo haber pasado a lo largo de su vida ese árbol. Y fíjense acá que está en italiano, fueron relacionando los anillos de crecimiento con hechos históricos, ¿sí? De Italia. De esta forma también hay en el Parque Nacional donde se pueden ir a ver las secuoyas en Estados Unidos. Con una de las secuoyas que se ha caído, ¿sí? Naturalmente hicieron algo parecido y están todas fechadas distintos eventos de la historia mundial relacionados con anillos de crecimiento de esos árboles. ¿Sí? Hay algunas de las secuoyas más antiguas que se cree que ya existían en el continente americano en la época de los egipcios. O sea, estamos hablando de muchísimos años de historia acumulados en esos anillos de crecimiento de esos árboles. Y por eso es que eh, al haber, siempre tiene que haber un punto de partida, o sea, yo tengo que poder, si no sé cuándo se plantó ese árbol o cuándo se originó, cuándo se forestó o cuándo se cree que se originó esa especie en un determinado ambiente, tengo que de alguna manera poder a través de estos anillos o de dataciones, por ejemplo, de carbono, estimar una fecha. Entonces, de ahí yo tengo que tener una fecha de partida para poder después realizar este tipo de correlaciones en el tiempo. Fíjense, por ejemplo, esto es de un estudio que también muchas veces se hace. Se tratan de obtener muestras de distintos maderas de sedimentos o de maderas utilizadas en mueblería
o en la construcción y de árboles vivos. Y lo que se trata es en cada uno de ellos ir generando algún patrón y anclándolo con una determinada fecha. Y después fíjense que se van dando estas etapas de solapamiento, que es lo que permite como ir llenando los baches, ¿sí? de tiempo. Fíjense, acá encontraron que esta parte y esta parte se solapaba, quiere decir que esos anillos se habían generado en el mismo tiempo. Entonces les permitía obtener datos de toda esta parte de años que no tenían esta muestra, por ejemplo. Y después lo lograron correlacionar con un árbol vivo, una muestra de un árbol vivo, sola para una determinada cantidad de anillos de crecimiento y continuaron con, digamos, obteniendo información de todo este otro hueco del que no tenían. Ahí está la reconstrucción completa de lo que serían anillos de crecimiento de una misma especie de planta en, en distintas etapas, pero que de alguna manera, obviamente que esto es una quimera, sí es una creación, pero lo que sí va a reflejar es las condiciones ambientales, porque si es la misma especie, su reacción al ambiente suele ser igual o similar, o se espera que sea igual o similar. Entonces, a través de la interpretación de sus anillos de crecimiento se puede decir, bueno, acá en estos años hubo buen caudal de lluvia, acá también, acá fueron años malos, fíjense, acá también se los ve los anillos de crecimiento mucho más delgados. Se empiezan a hacer ese tipo de interpretaciones. Y además de estas interpretaciones de netamente de tipo ambiental, también a través de las deformaciones que se pueden ver en esos anillos de crecimiento o cicatrices que se dejen en la formación de este xilema secundario, se los relaciona con distintos tipos de eventos al que estuvo sometido esa planta. Y eso también es importante, sobre todo cuando se están estudiando distintas civilizaciones, por ejemplo, y se produjo, no sé, hay un registro arqueológico de que hubo un éxodo o que hubo abandonos de ciudades. Entonces, muchas veces se estudia la forestación de la zona para ver si se pueden obtener algún tipo de datos de por qué la gente pudo haber abandonado un lugar. Fíjense que hay distintos ejemplos. Por ejemplo, bueno, no los recuerdo exactamente que están ahí marcados, pero bueno, puede ser que se haya un árbol caído, ¿sí? Por sobre el otro y se genera una torsión en esa madera y se ven este tipo de cicatrices. También están, digamos, catalogados las deformaciones de madera que producen la colonización de patógenos, como por ejemplo hongos, o por ejemplo del fuego, que produce también algún tipo de cicatrices. Ya lo vimos que la anchura, digamos, de ese anillo de crecimiento tiene que ver con la mayor o menor disponibilidad de agua, o sea que se pueden relacionar con sequías o con inundaciones. Entonces, todo este tipo de pequeños detalles, porque algunos son muy obvios como esta cicatriz, o acá fíjense que hay una deformación de todos los anillos de crecimiento, ¿sí? Acá son bien redondeados y de repente acá se distorsionan. Cada uno de estos pequeños cambios nos pueden estar indicando una determinada característica de que pasó algo particular en el ambiente donde crecía esa planta. Y ese dato muchas veces es de muchísima utilidad para otro tipo de estudios, ¿sí? Esto es lo que se conoce como dendrocronología, relacionar los patrones de anillos de crecimiento con determinados eventos en la historia o determinados eventos en el tiempo. Y también, en parte, está relacionado con lo que se llama dendroclimatología, que relaciona estos cambios en los anillos de crecimiento con los cambios climatológicos en esa determinada región o ese determinado lugar donde se está haciendo el estudio. Antes de seguir, pensé que tenía otra más.
Nosotros en Argentina hay grupos muy importantes que trabajan tanto en dendroclimatología como en dendrocronología, sobre todo uno de los grupos más grandes trabaja en Mendoza, en el Instituto IADISA de CONICET. Hace muchísimos años que tienen tradición en trabajo de esta rama, súper interesante, que a veces por ahí sí hay que especializarse muchísimo, ¿sí? Porque es como algo muy, muy particular dentro de la botánica, pero uno que cuando logra tener ese grado de especialización puede lograr obtener datos muy importantes en este campo de la ciencia. De hecho, la gente que es experta en esto puede incluso llegar a reconocer a la familia botánica, o incluso al género del que pertenece una determinada madera, solo con ver determinado patrón de formación de madera o de los anillos de crecimiento. Así que es una rama súper interesante para quienes eh, les interese, se pueden dedicar a esto. Ya les digo, muy interesante, hay muchísimo más de lo poquito que yo les presenté para que tengan un pantallazo. Y realmente es un gran honor poder contar en Argentina con grupos que trabajen en esto. Requiere muchísima dedicación y equipos bastante importantes para la realización de este tipo de trabajos. También en algún momento había alguien haciendo esto, no creo que eran con algarrobos o con, no me acuerdo, con otro de estos árboles de los que se obtienen maderas muy duras y estaban trabajando en Santiago del Estero, pero realmente no sé si prosiguieron con ese trabajo porque eran realizar estos estudios cuando las maderas son muy duras, realmente es muy complicado. Y ellos se habían animado a empezar a hacer algo así con algunos árboles que habían sido talados y encontrados talados, o también con algunos que se habían caído, porque la técnica esta del sacacorcho no les servía, porque la madera era tan dura que no lo podían aplicar. Habían obtenido resultados muy interesantes y muy novedosos, porque en general ese tipo de árboles suelen ser como poco estudiados o dejados de lado por la dificultad de la implementación de estas técnicas. Y bueno, como les contaba, la lista seguiría y podríamos hacer solo un curso para seguir hablando y hablando de distintas adaptaciones, y al final terminaríamos dándonos cuenta que lo que estudiamos como ejemplos, digamos, en nuestros cursos básicos de botánica termina siendo la minoría, y que la mayoría de las plantas tienen tantas particularidades, o podríamos dividirlos y clasificarlos en tantos grupos diferentes, que sería complejísimo poder en algún punto decir estudiamos hasta acá y el resto es parte de la especialización, ¿sí? Porque es lo que siempre decimos, uno hace cuando estudiamos en estos cursos un recorte de todo lo que se podría estudiar, ¿sí? Porque sería imposible. Entonces se presenta muchas veces nosotros cuando presentamos algo y después terminamos diciendo, bueno, pero en tal especie no es así, en tal especie no es así, en tal otra tampoco, y muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y entonces para qué generalizamos? Bueno, generalizamos para poder conocer o poder tener un patrón base sobre el cual después ir cambiando o ir comparando y diciendo al final eh, lo que hablamos, lo que decíamos como generalidad, no siempre es tan general y hay un montón de excepciones. Y eso pasa no solo en botánica, sino en todas las ramas de la biología, ¿no? La diversidad de organismos con las que convivimos o las que pretendemos estudiar es tan vasta que eh, es imposible para alguien que no va a ser especialista en el tema poder abordarlo todo. Entonces, por eso siempre tener un pantallazo general y saber que existe es útil, porque uno, si en algún momento cuando está investigando se topa con algo así, uno sabe, lo reconoce que existe y puede preguntar o puede ir a buscar información ya sabiendo sobre qué preguntar.
¿sí? Eso es mucho más sencillo. O si yo sé sobre lo que tengo que preguntar, puedo tratar de buscar al especialista del tema y poder contactarme con él para que me ayude a resolver mi problema. Eso creo que es un poco a lo que siempre apuntamos con estos cursos. Y bueno, vamos a hablar de algunas adaptaciones más como que han quedado afuera y que son también interesantes, como las raíces que dan soportes extra. Muchas veces se las llama también como raíces ancros o fulcros. Fíjense estas raíces que están ahí apuntalando, ¿sí? Raíces adventicias que salen de poco más arriba de la base del tallo y hacen literal como cuando nosotros apuntalamos con maderas algo para que no se caiga, hacen exactamente lo mismo. Las higueras, si alguna vez fueron a Corrientes, en la costanera de Corrientes hay una higuera enorme y está llena de estas raíces que le sirven de soporte a estas ramas, ¿sí? Tremendamente largas, y que si no tuvieran un soporte extra, literalmente se quebrarían, ¿sí? No podrían soportar el peso. Pero fíjense que tanto estas como estas, además de darle una ventaja a la planta de soporte, están generando un ecosistema, un nicho nuevo, por decirlo de alguna manera, un espacio que tiene características diferentes y que por ahí le sirve a alguna otra planta o otro animal, le genera algo particular que permite que se desarrolle allí. Por ejemplo, acá varias especies de helechos por ahí abajo creciendo en un lugar más oscuro y húmedo, mucho soporte para que se adhieran briófitas, ¿sí? Si se acuerdan de las clases del principio que eran con Viviana, ven todo esto acá, son todos distintas briófitas. Acá por ahí alguna planta media trepadora puede también tener un soporte extra para poder enredarse. Así que además de eso están generando otro o modificando las condiciones. En este caso, fíjense que genera un efecto de sombreado que hace que no crezca nada, además de que muchas veces este tipo de plantas pueden secretar algún tipo de sustancias que hace que otras plantas no puedan crecer a su alrededor. Y eso hace que esta planta se asegure que por todo una determinada área no va a tener competencia por los nutrientes. ¿Sí? Es otra estrategia completamente diferente a esta. Más allá que la estrategia primera de esas raíces era generar un soporte extra para la planta. Y acá también me gustó presentarlos porque también quedaron afuera. Incluso las podríamos haber incluido dentro de las halófitas, pero bueno, está ahí discutido si es una halófita estricta o no, porque son especies raras que son las especies que forman los manglares. Los manglares son zonas que, costeras que muchas veces se ven invadidas por agua de mar. ¿Sí? A veces quedan expuestos, a veces están hundidos, avanza, digamos, la marea y quedan sumergidos pues, a distintos niveles, o a veces se retrae y pueden quedar un poco más secas. Y este tipo de planta genera toda esta maraña de raíces que partes están sumergidas y partes están aéreas para poder oxigenarse, digamos, y que no se pudran. Y lo más importante es que toda esta maraña genera un nicho importante para una diversidad de animales y de microorganismos muy importante. De hecho, hay peces que solo desovan en la zona de manglares. Por ejemplo, también los perezosos utilizan mucho, tienen una distribución bastante solapada con algunos manglares, sobre todo en la zona de Ecuador y Colombia, y utilizan mucho, se ha visto que utilizan muchísimo la zona de las raíces de manglares para como nicho, porque muchas veces esas zonas están inundadas, son especies muy buenas nadadoras, aunque uno no los ve tan ágiles y tan rápidos, son buenos nadadores, y en esta zona en general, todos los que son predadores más de mayor porte no suelen avanzar tanto. Entonces, es un ambiente que es un poco más resguardado para ellos. Pueden estar más a nivel de suelo o también trepar
en la zona de los árboles de manglares. Así que también, además de que las raíces de los manglares tienen una adaptación para la planta, también están generando nuevos nichos o nuevas estructuras o estructurando el ambiente de una manera diferente, y eso también hace que otra biodiversidad, ¿sí?, de otros reinos o de otros dominios puedan verse favorecidas y tener otros recursos que les pueden ser de mucha utilidad y que pueden aprovechar. Otras que también quería presentar son las plantas de alta montaña, que también ustedes allá en Salta tienen muchas. Hay una gran variedad ahí. Eh, Suelen ser plantas que a veces pasan desapercibidas y a veces no, pueden ser ya con un porte vegetativo de esta forma. En general son como manchones o matas. Suelen ser en general bajas y pegadas al suelo, o pueden ser como en este caso, que se van generando unas sobre otras y generan este tipo de estructuras que en estado vegetativo ya son llamativas. Muchas otras solo son llamativas o muy llamativas cuando tienen flores o en estado sí, reproductivo. Y de hecho, por eso hay muchas guías, se han editado muchos libros de flores de alta montaña. En general, hay una correlación que las plantas de alta montaña, que son cojines pequeños, ¿sí? Y en general están muy separadas unos de otros, generan flores muy llamativas. Quizás algunos autores generan las hipótesis de que como en esa zona suele haber escasos polinizadores, la estrategia para atraerlos tiene que ser muy importante, sobre todo para aquellas especies que tienen fecundación cruzada. Las que tengan autopolinización no tendrían problemas. Pero sabemos que en general la fertilización cruzada aumenta la variabilidad genética y es algo bastante común o difundido o fijado como carácter en las plantas. Y es por eso que una de las hipótesis de por qué suele ser tan frecuente que las plantas de alta montaña sean tan atractivas durante su floración. Fíjense acá los colores vibrantes y los tipos de flores pueden ser de campanas más cerradas a estas más abiertas, y fíjense acá que los pétalos son apenas transparentes, entonces en general se las ven súper brillantes transparentes y llenos como de agua, y eso hace que sean súper brillantes bajo el sol, ¿sí? Atienden, digamos, a la atracción de polinizadores diferentes, y de ahí va esa estrategia. A veces este tipo de plantas, según la distribución, hay algunas que forman matas muy grandes, pero como en este caso, estos ejemplos que puse acá, fíjense que se ve una sola mata entre todos rocas, ¿sí? Por ahí las otras más cercanas están por allá, o sea que la estrategia reproductiva tiene que ser muy eficiente y bien contundente para no perder esa oportunidad, ¿sí? Porque quizás la planta o el polinizador va a tener que viajar mucho tiempo o una distancia bastante prolongada para poder fecundar otra planta o traer el polen de otra planta, y así poder generar el fruto y semilla, que es lo que va a permitir reiniciar el ciclo en estas plantas, ¿sí? Así que esto es otra vía súper interesante que suma, además de el estudio de la botánica, ahí ya tiene que gustarnos también todo lo que tiene que ver con andinismo, ¿sí? Porque para colectarlas hay que subir determinados senderos o subir a determinadas alturas. Entonces ahí ya no solo requiere que a uno le gusten las plantas o le atraiga a trabajar con ellas, sino también un despliegue desde el punto de vista físico para poder hacer los muestreos. Y eso no es menos importante. Siempre que nos guste trabajar con algo, también tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a tener que hacer para trabajar con ello, ¿sí? Porque nos pueden parecer divinas, pero después hay que subir quizás 2.000 metros, 1.500 para poder muestrearlas. Y bueno, no siempre es tan sencillo eso, además de que tenemos que llevar los materiales para obtener las muestras y demás. Pero otro trabajo súper interesante. Y en cuanto a caracteres vegetativos, suelen tener las hojas
caracteres anatómicos o morfológicos similares a los que vimos para especies xerófitas. Uno puede pensar, bueno, pero mucho tiempo del año están bajo nieve y después esa nieve se derrite y es mucha cantidad de agua. ¿Por qué serían más parecidas a una xerófita que a otra planta? Bueno, justamente por eso, la mayor cantidad del año, el agua es abundante, pero no está disponible para la planta, ¿sí? Porque no está en estado líquido, sino que está en estado sólido. Y cuando se empieza a derretir, en general suele escurrir muy rápido, porque estamos a una altura, en general con pendiente, y el agua suele escurrir muy rápido. Entonces, básicamente, cuando empieza a estar disponible el agua, rápidamente escurre y después cuando termina de derretirse completamente, en general es una etapa más bien seca hasta que vengan las próximas nevadas. Y eso hace que eh, la mayoría de los caracteres xerófitos o xeromórficos que estudiamos antes los encontremos si hiciéramos anatomía de este tipo de hojas. Y otras interesantes también son las epífitas. Acá vamos a tener epífitas de ambientes tropicales, que son por ahí las que más nos llaman la atención, por flores, colores o disposición de hojas, pero también tenemos epífitas de zonas más secas, como por ejemplo algunas especies de bromeliáceas, como pueden ser los claveles del aire. Básicamente, las epífitas van a tener su mayor estrategia para poder obtener agua, porque tienen que obtener agua no del suelo, ¿sí? Sino de ese pequeño ambiente con características más o menos similares al suelo que se generan sobre la planta que les brinda soporte. Recordemos que las epífitas no generan un daño directo a la planta, no la están parasitando ni nada. ¿Por qué digo no genera un daño directo? Porque muchas veces cuando se acumulan muchas plantas de epífitas sobre una planta que les da soporte, comienza por ahí a generar peso extra sobre las ramas o incluso a competir por la luz con el propio follaje de la planta y ahí sí puede tener un efecto un poco, no sé si llamarlo negativo completamente, pero sí un efecto no tan neutro, si se quiere. Y estas, en general, las epífitas tienen formaciones en las raíces que muchas veces forman epidermis pluristratificadas, que se las suele llamar como velamen, que les permite fijarse a esas superficies y también hacer un mejor uso, una mejor absorción de esa película de agua que suele formarse alrededor de la base donde la epífita está asentada. Y uno siempre cuando habla de epífitas dice, bueno, las lianas de donde se cuelga Tarzán son claras epífitas. Bueno, en realidad las lianas no son epífitas. Las lianas tienen raíces sobre el suelo, ¿sí? ¿Sí? Dentro del suelo. Crecen las lianas tienen troncos con crecimiento secundario que crecen, ¿sí? En general apoyándose o enredándose sobre una planta soporte y luego sí lo que nosotros conocemos como lianas, que es el tallo colgante, desde cuando llega a una determinada altura, empieza a crecer hacia abajo. O sea que esa parte del tallo es una parte de tallo colgante, pero la parte basal del tallo tiene raíces y las raíces están en el suelo. Eso siempre es muy llamativo porque uno lo piensa de haberlo visto en películas y demás, lo pensamos al revés, pero no son las comúnmente epífitas. Y también es interesante porque hay muchos helechos. En esta parte de adaptaciones siempre hablamos sobre adaptaciones de angiospermas. Las plantas que vieron con Viviana, desde briófitas, licófitas y monilófitas, también las podríamos estudiar e incorporar y ver sus adaptaciones, que las tienen y muchas. Y los helechos suelen ser muy epífitos. De hecho, fíjense, acá hay especies de bromelias y acá hay helechos están dispuestos como epífitas. En el caso sí de helechos epífitos, suelen ser bien característicos de ambientes muy tropicales, al igual que muchas especies de orquídeas que también son epífitas y características también de ambientes muy húmedos. Pero no todas las orquídeas son epífitas, ¿sí?
hay muchas orquídeas de tierra que habitan en distintos ambientes. Y bueno, el último grupo que a mí me gusta mucho, me parecen, parece que como que hubieran estado creadas a propósito, en plastilina, con los colores y las formas que tienen, pero no son reales. Son las plantas que se las conoce como que se mimetizan, ¿sí? Todas las plantas del género Lithops, y bueno, el Lithops creo que es el más común, pero hay otros géneros también que son las comúnmente llamadas plantas piedra. Literalmente parecen piedras y justamente esa es la estrategia o la adaptación que utilizan, mimetizarse con piedras. En general son de ambientes desérticos y son plantas suculentas, o sea que acumulan gran cantidad de agua, por lo tanto, para no ser víctimas de los animales sedientos, la estrategia que se ha fijado a lo largo de la evolución piedras. En general suelen ser bastante pequeñas y en general tienen dos pares de hojas, un par de hojas, perdón, dos hojas en total, a veces pueden tener dos pares, algunas otras especies, y tiene un tallito muy corto ubicado por debajo de esas dos hojas y ahí tiene una yema que en la época de floración hace que aparezca una flor entre esas dos hojas. Hay muchas variedades distintas y actualmente es como que se pusieron de moda así como otro tipo de suculentas u otros cactus, se puso de moda su cultivo, digamos, y hay gente que los colecciona y demás. Son difíciles de mantener porque requieren condiciones bastante controladas y a veces no, son bastante caras cuando uno las quiere comprar. Muchas veces lo que pasa es que uno las compra pensando que la planta está muy bien y al cabo de 2 o 3 meses se terminan secando. En realidad cuando la compramos quizás ya estaba en proceso de senescencia, lo que pasa es que como tienen tejidos tan carnosos, tarda bastante tiempo hasta que nos damos cuenta que la planta en realidad no está viva, sino que ya se ha muerto y se ha estado secando. Por eso que siempre hay que tener mucho cuidado con la compra de estas plantas, porque a veces, bueno, digamos como que se especula con ellas o gente que, eh, bueno, no está haciendo bien su negocio, por decirlo de alguna manera, vende un pedacito de una planta que parece que está viva y en realidad no, y por ahí obtiene un valor económico elevado de ella cuando sabe que en realidad está estafando a su comprador. Así que eso, por si a alguno le interesa, tengan cuidado cuando los compran y compren en lugares seguros. Hay un montón de gente que también hace muy bien su trabajo, por suerte, y las cultivan y son muy responsables y uno puede adquirir si le gusta coleccionar o tener de estas plantas y poder disfrutar de ellas. De verdad parece que uno piensa, bueno, deberían ser fáciles de cuidar. No siempre esto pasa, pero sí son muy bonitas y realmente parecen piedras. Así que digamos, su estrategia de mimetizarse ha sido muy real. Esa es la verdad. Y bueno, para ir cerrando de alguna manera esta parte, eh, me gustaba un poco volver a cómo empezamos y ver si ahora que fuimos recorriendo en estas clases el mundo de las adaptaciones podemos llegar a ver. ¿Se acuerdan en la primera clase que habíamos definido adaptación con lo que nos parecía o el conocimiento que teníamos? Y cómo eso primero, eh, que cada uno pudo contar de una u otra manera y que algo había ahí, aunque pensábamos que por ahí no sabíamos nada, como a la luz de todo lo que pudimos ir trabajando en estas clases, quizás podemos retransformarlo o volver a pensarlo de otra manera. Para cerrar, quería pensar en esto. Hablamos en estas clases de lo que serían adaptaciones estructurales, o sea, de lo que sí son estructuras, no sé, tamaño de la hoja, caracteres anatómicos,
distintos rasgos que se pueden ver y se pueden estudiar. Esas adaptaciones estructurales no se generan de un día para el otro. eh, sí hay años de evolución atrás de cada uno de esos caracteres, de selección natural o no, selección de otra índole, procesos de mutación genética, de deriva genética, en algo tan simple como esto que veíamos recién, una mimetización con una piedra, hay miles de pasos y de años de evolución y de historia y de filogenia atrás de, ¿sí? Entonces, una adaptación estructural es algo que se da con el tiempo. Nosotros ahora los podemos estudiar y estamos viendo el fruto o el resultado de todo ese proceso. Pero además de estas adaptaciones estructurales, hay adaptaciones fisiológicas. Las adaptaciones fisiológicas son esas que lo que hacen es adaptar justamente o cambiar el metabolismo de la planta. No sé, que se caigan las hojas de una planta es una adaptación fisiológica y todos los años lo estamos viendo. Es un proceso más rápido. Puede ser estacional o puede ser momentáneo. Por ejemplo, que se abra o se cierra un estoma es también una adaptación. Y es un proceso fisiológico que está pasando en las plantas en todo momento. De hecho, en este momento seguro está pasando en millones de plantas alrededor del mundo, cerrando y abriendo estomas. Y es una adaptación fisiológica que se regula a través de mecanismos químicos, físicos, hormonales, todo el tiempo en este caso en las plantas. Pero si lo pensamos en cualquier organismo, todos tenemos adaptaciones estructurales y adaptaciones fisiológicas. La adaptación estructural me va a dar una respuesta a largo plazo, ¿sí? Hasta que se desarrolle y se fije esa adaptación estructural, versus la fisiológica que es momentánea y pasajera o no. Puede ser un cambio que surgió en respuesta a algo y que después no se revirtió por alguna razón, o sí, reversible, como la apertura y el cierre de los estomas. Y así también tendríamos otra puerta para abrir y pensar en todas estas adaptaciones fisiológicas, que muchas de ellas son nada más ni nada menos que el mismo metabolismo de una planta o de un organismo vivo que va a estar regulado de una manera distinta. Y esos reguladores que donde tienen su base también en el código genético, ¿sí? O sea que todo volvemos al origen de todo lo que es una adaptación, que tiene que ver con cómo surgen las adaptaciones y cómo después se van a expresar. Sí, en el caso de la adaptación fisiológica es lo que nos permite, digamos, la respuesta más inmediata, ¿sí? Más inmediata de un momento a otro o más inmediata de una estación a otra. ¿Sí? Ahí también tenemos toda una gradación. Y acá volvemos a esa primera diapo de la primera clase, de qué son las adaptaciones, cómo surgen, cómo se fijan y se otorgan un beneficio o no. También le podríamos sumar si una planta tiene solo un tipo de adaptación o tiene un montón, porque se está adaptando quizás sí a una fuerza ambiental principal, pero también a un montón de otras fuerzas. Por ejemplo, si pensamos en una especie, no sé, xerófita, sí, tiene su mayor adaptación al ambiente, porque las plantas tienen una dependencia ambiental como muy fuerte, pero a su vez también tiene que estar adaptada a poder, eh, digamos, interaccionar con los herbívoros, a poder interaccionar con los animales que van a formar parte de su sistema de polinización, y también quizás tenga que tener algún sistema de beneficio o de recompensa para que algún insecto ayude a que un herbívoro no se acerque, y también quizás tenga adaptaciones para poder cuidar su nicho ecológico, que otras plantas no crezcan en sus alrededores, ¿sí? Entonces es como que estudiamos una categoría que es como la principal, pero no perdamos de vista que las plantas no es solo que están adaptadas, o si una planta es xerófita y no tiene nada más. No, no funcionan así en casillas tan estrictas, aunque las estudiamos en casillas estrictas para que nos sea fácil de entender. Y eso siempre es importante y me gusta remarcarlo para esto, y ténganlo en cuenta para cualquier organismo, que en todos más o menos funcionan iguales. Y ahí sí, creo que esto sí ya es lo último por ahora que van a tener de clases con
conmigo. Lo que les quería decir es que esta semana yo no les voy a dejar una actividad nueva, no es una actividad obligatoria. Lo que sí voy a dejar abierto para quienes quieren, pero sí, esto es para quienes tengan ganas o quieran, una actividad optativa, que la voy a habilitar ahora dentro de un ratito y va a cerrar el jueves al mediodía. Lo que es volver a pensar, quienes estuvieron en la primera clase y habían hecho una pequeña definición de adaptaciones con lo que sabían en ese momento, volver a partir de esa definición, volver a pensar lo que es una adaptación y tratar de corregir esa definición, reformarla, ponerle un ejemplo, lo que ustedes crean que necesitan. Quienes no pudieron estar o no pudieron participar en esa vez, la pueden generar desde cero a través de todo lo que transitamos en estas clases. Lo que sí quiero aclarar es que ninguna definición que sea copia de ningún libro o de una página de internet va a valer. ¿Y eso por qué? Porque quienes quieran hacer la actividad y la actividad resulte aprobada, esa actividad les va a sumar 5 puntos sobre 100 para el parcial 3, ¿sí? O sea, no es una actividad obligatoria, ¿sí? Es para quien lo quiere realizar con el compromiso de hacerlo y que sea una definición propia de ustedes, no copiada, ¿sí? No nos interesa la copia, eso es... En este momento no vamos a trabajar con la copia o con la extracción de algo de ninguna fuente, que podría ser, pero sería otro trabajo. Sí, una definición que quieran construir personal de ustedes con sus palabras, con el conocimiento que trabajamos, o reformulación de esa primera definición para quienes lo hicieron oportunamente, y después de que yo la lea, les haga la devolución, quienes resulten de esa actividad aprobada van a tener esos 5 puntos extra para el parcial. Quizás piensen que esos 5 puntos puede ser la aprobación o no, no sé si alguien se sacó 55, con los 5 puntos puede llegar al 60 y va a estar aprobado, o puede llegar a una nota más alta que les sirve para promoción. Pero ya les digo, es optativa. Quien no pueda hacer, no pasa nada y no es que va a tener un castigo. Es solamente para quien tenga ganas de sumarse y desafiarse a poder reinterpretar o repensar cómo sería una definición de adaptaciones de las plantas con todo lo que vimos en las clases. Así que, bueno, de mi parte, eso es todo. A partir del lunes van a tener, creo que son 3 clases con el profesor Carlos, y después vuelvo yo para 2 clases finales. Vamos a ver algo de biogeografía y algo de botánica aplicada, y después ya vamos cerrando el curso con el tercer parcial. Así que, bueno, por mi parte, por hoy es todo, y ahora en un ratito ya les dejo abierto esta actividad para quienes tengan ganas de hacer, y quienes tengan que hacer correcciones o recuperar la actividad de la semana pasada, también va a quedar abierto la entrega hasta el jueves 26 a las 12, ¿sí? Porque quiero cerrar todas mis actividades antes de que empiecen las clases de profe Carlos, así no nos superponemos y no le robo su espacio con ustedes. Así que bueno, de mi parte esto es todo, los despido, yo me quedo un ratito por si alguien tiene que hacer alguna consulta, y si no, nos vemos o los vuelvo a ver dentro de una semana y media o 2 semanas. Bueno, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Nos estamos viendo, profe. Bueno, chao, chao. Hola, profe, buenas tardes. Yo le quería consultar algo porque siento que por ahí no estoy entendiendo bien la actividad. Sí. No se me escucha. Y quería Sí. consultarle más o menos que me explique, así me puede dar un par de ejemplitos, o no de ejemplos, sino no que estén en el práctico, sino que más o menos para que me orienten, porque siento que estoy un poco perdida. Por ejemplo, vos tenés, no sé, creo que en la primera fila decía nombre específico de la adaptación, filodio. Entonces vos tenés que decir a qué órgano de la planta, si hoja, raíz o tallo, corresponde digamos, esa adaptación, que es
una hoja modificada, una parte de la hoja modificada, un tallo modificado o una raíz modificada. Básicamente va a ser alguno de esos 3 órganos. Después de eso te pide que menciones alguna adaptación que sea homóloga a un filodio. ¿Qué quiere decir que sea homólogo? Que tenga un mismo origen, es decir, no sé, si el filodio fuese un tallo, entonces que tenga el mismo origen, o sea, que sea otro tallo, pero que tenga una función distinta. Entonces, si la función del filodio es aumentar la superficie fotosintética, que sea un tallo que no aumente la superficie fotosintética. Por ejemplo, que haga otra cosa, que podría ser acumulación de reservas, entonces podría ser un tubérculo caulinar, por ejemplo. Y después, lo otro que te va a pedir es una adaptación que sea análoga al filodio. Entonces, si decíamos que el filodio era un tallo, que sea análogo quiere decir que tenga el mismo origen, o sea, que también sea un tallo, pero que sea una función, que sea análogo quiere decir que tenga distinto origen, pero que tenga una misma función. Entonces, algo que no sea un tallo, pero que también tenga una función fotosintética, ¿sí? Y podría ser, por ejemplo, no sé, ahí no sé si voy a tener. Sí, lo que pasa es que no quería decir una hoja porque la idea es que siempre busquen que sea otra adaptación. El filodio no es un tallo, ese es el problema, por eso estoy construyendo un ejemplo que no se puede redondear. Podría ser una hoja, pero tratamos de siempre rellenar el cuadro con otras adaptaciones para que puedan pensar en ese ejercicio, ¿sí? No sé si se entendió, Tamara, creo que me habías preguntado. Sí, profe, gracias. Igualmente, no sé si podría ir haciendo la actividad y cualquier cosa, hacerles consultas por si no entiendo algo. Sí, si esa actividad en particular es evaluatoria, o sea que yo no te puedo ayudar específicamente porque estaría haciendo el trabajo y sería, digamos, no estarías en igualdad de condiciones con el resto de tus compañeros que lo hicieran solos, pero si hubiera algo puntual que vos no entendés, que es más de consigna, que yo te puedo ayudar sin decirte cuál es la respuesta, sí, por supuesto. Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada, sí. Sí. Es que el nombre, cuando aparecía raíz napiforme estaba como estructura homóloga. Entonces vos el nombre de la adaptación es una que sea homóloga a una raíz, a una raíz napiforme. ¿Se entiende? Algo que tenga el mismo origen, o sea, que también sea una raíz, pero que no sea especializada en reservas. ¿Se entiende? Un tubérculo radical, creo que lo que me habías dicho que habías puesto, sería, o sea, estaría en lo mismo, porque tiene el mismo origen y la misma función, ¿sí? O sea, no sería ni homólogo ni análogo. Creo que esa es la única de las que hay donde hay una sola opción. De todas las raíces que vimos, hay una sola opción para que encaje en esa, en la fila de raíz napiforme. Después el resto tenían opciones y podían elegir lo que ustedes quisieran, pero en esta en particular había una sola respuesta posible. Gracias, profe. No, de nada. No, a ustedes.